cuando quiera. Vamos a empezar entonces con la sesión de hoy. Como todo el mundo sabe, pues hemos estado celebrando en la Facultad de Ciencias del Mar la Semana Europea del Tiburón, que es una iniciativa de Shark Alliance, y nosotros nos hemos querido unir a esa celebración de conocimiento del tiburón, de su defensa, gracias a que tenemos aquí a una persona que es Tania Montoto, ahí presente, que como siempre pasan estas cosas, viene de la Universidad de Cádiz y los intercambios enriquecen siempre. Nunca se había hecho en esta facultad algo así, ni yo tampoco había participado, ni me había visto presentando ningún acto de este tipo, y es gracias a ella y a las personas que han colaborado con ella, que le han mandado pues camisetas, por ejemplo, y otras muchas cosas que pues gracias a eso estamos todos aquí, ¿no? Pues nada, la biblioteca ha hecho exposiciones de libros, lo hemos puesto también en el blog, se han recogido firmas, y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Rodolfo Sarmiento Maldonado, que nos va a dar una charla sobre tiburones en el museo. Él es argentino, estudió en la Universidad de San Luis, y su máster en gestión del litoral lo ha hecho en la Universidad de Cádiz. Está ahora en Gran Canaria y ya digo, es un placer para nosotros contar contigo, Rodolfo. Los actos, Tania ha intentado organizarlos de manera pues que sea todo dinámico, ya sabemos por qué muchos están aquí, de manera que de 12 a 1 menos cuarto será la charla de Rodolfo. Después habrá, creo que, un sorteo de camisetas, y posteriormente habrá, pues, antes están unos vídeos cortitos de 1/4 de hora, y a la una es cuando es el sorteo de camisetas, y después los que quieran, pues seguimos viendo unos vídeos de Cousteau, ¿no? Que siempre es bueno volver a él. Pues nada, los dejo sin más con Rodolfo Sarmiento Maldonado. Gracias, Evelina. Bueno, gracias a todos. La verdad que son muchos que han venido, pensé que iban a venir tanta gente. Que bueno, todos son de Ciencia del Mar, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. Sí, eso, ¿me escuchan ahí atrás o no? No sé, se escucha poco, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer el micrófono yo también. Bueno, yo esta presentación, que quiero que sea una charla informal y que se enteren de lo que está pasando actualmente con la pesca del tiburón, pero para eso vamos a iniciar dando unas características muy generales, para ubicarlo, como ustedes son estudiantes, ubicarlo en qué taxón, por ejemplo, se ubican los tiburones, cómo están clasificados, y por qué después los vamos a llamar tiburones en el museo, que muchos se preguntarán, o ya muchos ya saben por a qué se refiere. Actualmente hay clasificado aproximadamente más de 1000 especies, ¿sí? Entre lo que son tiburones propiamente dichos, rayas, y lo que son las quimeras. Evolutivamente, vamos a hablar, son animales, organismos que datan a una fecha anterior a lo que surgen los dinosaurios que todos conocemos. Por lo tanto, en la Tierra están hace más de 400 millones de años. Hoy en día existen formas que son muy semejantes a los primeros tiburones que ya existían en esa época, por lo cual el tiburón moderno aparece prácticamente hace 150 millones de años, o sea, mucho antes que la aparición del hombre. ¿Qué son los tiburones modernos? Son los que prácticamente vemos hoy en día, aunque hay formas actuales, como ya decía recién, que son semejantes a las anteriores, a las primordiales. Los tiburones generalmente los clasificamos en condrictios. Ustedes saben que son peces, ¿sí? Hay dos tipos de peces en grandes rasgos: los óseos, ¿sí? Que son generalmente los que comemos, son los osteictios. Osteo significa hueso, tienen un esqueleto óseo, ¿sí? Los condrictios viene de la palabra condrios, que es cartílago, por lo tanto estos tienen todos un esqueleto cartilaginoso, y dentro de esto los podemos agrupar, ¿sí? Vamos a hacer en dos grandes grupos: pleurotemata,
Pleuro significa los costados. Que aquí se diferencia porque las hendiduras branquiales se encuentran en los costados, típico de todos los tiburones, ¿sí? Y los hipotrematas, hipos de debajo, que es lo típico que se encuentra en las hendiduras branquiales por debajo, como lo señala la flecha, ¿sí? Son todas las que son las rayas. Después tenemos los quimeriformes, ¿sí? Que son muy especiales. Justamente quimera significa algo como monstruoso, algo que no tiene forma definida. Está entre varias, tiene varias características compartidas con los anteriores. Eso es importante para que lo identifiquen a grandes rasgos. Después tiene varios órdenes, ¿sí? Hipotremata solo tiene uno, de la cual entran grandes familias. Si quieren, después al último podemos ver una serie de fotografías que son especies de distintos tipos y de órdenes de tiburones y rayas. Tiburón en el museo. ¿Por qué creen que es el museo? O sea, hoy en día ustedes pueden ir al museo y ver tiburones, ver fósiles de tiburones, ¿sí? Fósiles tiburones actuales conservados. Yo me refiero a esto porque cuando empecemos a hablar de la temática de la pesca y la extracción de tiburones en todo el mundo, está causando grandes, decirlo así, estragos, ¿sí? A las poblaciones, de las distintas especies, en la cual si sigue esta práctica actual en unos años o en pocas décadas, solo podremos ver tiburones en museos, en videos, fotografías y pinturas. Ya no podremos irnos al mar, lo que hacen buceo, los amantes del mar, y podremos encontrar una raya, un tiburón en cualquier parte del mundo. Hay que destacar que los tiburones pertenecen y son tienen un papel fundamental, ¿sí? En el nicho ecológico marino y oceánico. Están en la pirámide de la cadena alimenticia. Imagínense si los tiburones aparecen. Todos los animales anteriores pueden tener un desfasaje increíble en lo que son las poblaciones. Aparte perderíamos una especie ya milenaria y muy, podría ser anterior a todo lo que son los dinosaurios, ¿sí? Prehistórica. Vamos a empezar hablando del estado actual de los tiburones, ¿sí? Justamente las características biológicas de los tiburones, que es lo que han hecho el éxito que tienen actualmente en los mares, en los océanos, hoy en día esa característica lo están condenando, gracias a nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque sus características tienen que el crecimiento de los tiburones es muy lento, tienen muchos años. Hay tiburones que llegan a vivir casi 100 años, ¿sí? La prole que generan las hembras son muy escasas, depende del tamaño y de la especie de los tiburones. El tiburón, por ejemplo, el tiburón ballena puede llegar a tener hasta 300 crías y no más de eso. La mayoría ponen entre 30 y 100 crías, ¿sí? Por lo tanto, no podemos compararlos con otras especies de uso comercial que ponen huevos, ¿sí? En millones y forman cardúmenes muy grandes, que la cual puede ser explotado de forma sustentable, sin hacer una sobreexplotación. En cambio los tiburones no. Ya tenemos una procreación lenta, un crecimiento lento, el número de regeneraciones son bajos, y la captura actualmente cada vez es mayor en todo el mundo. Esto que nos puede llegar a pensar, y lo que se está viendo, que las poblaciones ya están en estado crítico, muchas especies ya están al borde de la extinción. Esta práctica, la práctica que se hace actualmente, ya hace prácticamente 2 décadas que se ha masificado, podríamos decirlo así, en todo el mundo, pero es una práctica milenaria, que es la captura del tiburón, ¿sí? Generalmente para extraer solamente las aletas, pero lo que se hace actualmente es el finning, que es se saca el tiburón vivo o muerto, se le saca las aletas y es tirado nuevamente al mar, ¿sí? Muchas veces tirado vivo, lo cual ustedes pueden imaginarse la agonía de ese animal sin aletas, tirado vivo en el mar, y la cual se desangra y muere asfixiado, porque muchos de los tiburones son oceánicos y necesitan movimiento para poder respirar.
Esta práctica es totalmente derrochadora. Sabemos actualmente que en el mundo hay gran carencia de alimentos en muchos países, y el tirar presas o cuerpos de peces de este tamaño al mar sin uso alguno es como un delito. Es tirar y derrochar un recurso que podría ser importante si se utiliza racionalmente con lo que es el tiburón, bueno, y otras especies más. Vamos a ver un caso puntual. Este caso lo he puesto aquí para que veamos cómo esto se puede reflejar y se refleja en otras partes del mundo, y después hablaremos de lo que es en la temática ya en el nivel de la Unión Europea y España. El aleteo tiburón, ¿sí? En Nicaragua, vamos a hablar específicamente de Nicaragua y Costa Rica, estos dos países tienen leyes que prohíben la captura del tiburón solo para utilizar nada más las aletas. O sea, se lo puede pescar si se utiliza completamente, pero la extracción solo para el utilizador de las aletas está prohibido por ley. Pero actualmente, este año, justamente se han desembarcado, por ejemplo, en Nicaragua por tres oportunidades, gran cantidad de toneladas de aletas de tiburón por empresas asiáticas. Ustedes saben que el mercado de las aletas solo surge porque hay una gran demanda por el mercado asiático, que obviamente hoy China, como ya es una gran potencia económica, la población, ahora hay un gran número, el mayor número de población vamos a decir, de una clase social media, es mayor, por lo tanto su poder adquisitivo aumenta, y esto trae como consideración que estos pueden adquirir aleta de tiburón, que es sumamente cara, y esto es un prestigio para ellos. Es una cultura milenaria y esta tradición es milenaria, pero claro, las demandas ahora son mayores y los tiburones y las extracciones que se sacan hoy en día no dan abasto. Entonces acuden a todas las pesquerías del mundo, y las flotas asiáticas también están en todo el mundo. En este caso han extraído y han desembarcado toneladas por las tres ocasiones en Nicaragua, toneladas de aleta de tiburón. Hay una denuncia de un biólogo nicaragüense que hace la denuncia de estos desembarques ilegales. ¿Y qué le contesta el gobierno o la administración? Que en ese caso es Inpesca, que no hay impedimentos para aprovechar los tiburones que son entrados a Nicaragua. A pesar que hay una ley, los intereses por ahí son mayores y las autoridades hacen vista gorda y dejan que esta práctica ilegal siga realizándose. No solo esto, que estas cargas entran a Costa Rica para luego ser exportadas. Pero claro, Costa Rica también tiene una política de hacer no el finning dentro del mar, sino que los tiburones que se casen para hacer un aleteo se traigan a costa completamente, y en costa se saquen las aletas. Cosa que eso tiene una ventaja. La ventaja es que la embarcación que saca los tiburones se tiene que quedar con el cuerpo, por lo tanto las bodegas se llenan y no permiten que entren más tiburones, o que esas bodegas solo sean llenas con aletas de tiburones. Por eso la otra práctica del finning, de tirar la carcasa del tiburón al mar, es para que las bodegas solo se llenen con aletas de tiburones. Entonces, por lo tanto, el número de la matanza es mucho mayor. Pero Incopesca, que es el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, responde y permite la descarga de este producto porque viene por tierra, como un producto de exportación e importación. Por lo tanto, se lava las manos porque esto no viene del mar, o sea, no viene de las flotas que desembarcan en Costa Rica mismo, en los mismos puertos. Por lo tanto, esta es una problemática que va a seguir habiendo, ¿sí?, si es que las leyes no se ponen o cierran los huecos que hay y los controles son mayores. Por ejemplo, en este caso, todos los productos de tiburón que si entran por tierra, no pasa nada. ¿Sí? Esto está pasando en muchos países porque las leyes tienen vacíos legales
en todos los aspectos. Va a haber otro caso que les voy a mostrar, en la cual ya son un poco más rígidos, que probablemente es un camino a seguir, aunque sea más drástico, aunque a veces hay que tomar decisiones más drásticas para solucionar ciertos problemas. Bueno, estas son todas aletas de tiburón secándose justamente en Nicaragua, ¿sí? Como verán, ustedes podrán imaginar el volumen de tiburones que han sido pescados para sacarles las aletas. En este caso es lo que les hablaba. En Hawái, ¿sí? En las Bahamas, en lo que es California, el estado de California, en Estados Unidos, directamente se ha prohibido lo que es la captura, ¿sí? Y la comercialización y la tenencia de todo lo que sea aleta de tiburón. Está prohibido por ley. Por lo tanto, se dio, por ejemplo, para Hawái, que todos los restaurantes hasta julio de este año tenían que deshacerse de todo lo almacenado que sea referente a aletas de tiburón, ya sea vendido o tirado o lo que sea. Pero sin más, las autoridades llegaban a detectar la presencia o tenencia de estos productos, las multas iban desde los $1.000 hasta los $15.000 en la primera instancia. Después estas multas iban a ir aumentando. Bueno, en Oregon, Washington, en Estados Unidos, también estos proyectos han sido presentados para que sean pronto implantados. O sea, esto es una política drástica en el sentido, no se tiene más productos de tiburón, ¿sí? Pero podría ser una solución. Aunque si ustedes ven, trae otros problemas sociales y culturales, porque las poblaciones asiáticas, como bien saben, ya están en todo el mundo. Y en Estados Unidos, principalmente lo que es California, en el estado de California, en San Francisco, están la famosa Chinatown, ¿sí? El pueblo es una ciudad china, que viven todos asiáticos. Y ellos siguen sus culturas tradicionales. Y por lo tanto ahí ya saltan diciendo que estas leyes podrían traer problemas culturales, o sea, que están en contra de la cultura y sus actividades. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Si ya estamos hablando de cultura de alimentación. A ver si ustedes tienen una cultura de este tipo, ¿qué pensarían? La verdad que hay que pensar de esta forma. Actualmente, o sea, yo estoy a favor de la conservación de la cultura, porque sabemos de dónde venimos, nuestras raíces, ¿sí? Hay que conservarlo. Pero hoy en día hay ciertas prácticas culturales que no pueden ser sostenidas, porque dependen de ciertos recursos, ¿sí? Y son recursos vivos. Por ejemplo, les voy a comentar, o sea, yo estuve trabajando en Costa Rica con tortugas marinas. El problema allá es la cultura del alimentarse, el de poder comer carne de tortuga y los huevos de tortuga. Y es una cultura. Y entonces ya se está tratando, ya hace varias décadas, poder erradicar esa cultura. Porque es una cultura que no viene bien a las especies, ¿sí? Porque es una cultura que si extinguimos la especie, ya no es cultura, ¿sí? O sea, en un momento esa cultura está extinta, por decirlo así. Si no hay más tiburones, ya se terminó. ¿Qué van a comer? No hay más sopa de tiburón, no hay más nada. Igual que con las tortugas. Pero esto lleva décadas en implementarlo. Y décadas, digo, y cambio de generaciones, porque la gente mayor, por ahí, cambiarle sus costumbres de vida, no lo entienden. O no quieren, ¿sí? Porque lo han vivido toda su vida. Y es parte de su vida. Esto se da a través del cambio de mentalidad, a través de las generaciones y de los niños, ¿sí? Y ahí se hace trabajo. Por ejemplo, en Costa Rica se trabaja muchísimo con la educación ambiental, con este tema a partir de los niños, ¿sí? Y con actividades. Entonces se pretende que dentro de cuántas décadas y de cambio de generaciones esto ya pueda tener solución. Pero esto es lento. Por lo tanto, también hay que paliar el problema de otros puntos de vista legales, ¿sí? Prohibiciones,
regulaciones, todo este tipo de medidas habría que tomar. Vamos a ver esto. España actualmente es el cuarto país del mundo que captura, ¿sí?, tiburones. Tiene una de las flotas más grandes del mundo de pesquería y da permiso. Por ejemplo, España ya ha dado certificaciones y permisos a 2/3 del total de la flota que tiene para poder pescar tiburones. La flota española se encuentra en todo el mundo y actualmente lo que está haciendo es extracción de tiburones, extracción para el aleteo y el finning. Si leen ahí, en el 2009 la Comisión Europea toma un plan de acción para evitar el finning a nivel europeo, ¿sí? Porque no es que Europa consuma generalmente el tiburón ni la aleta, sino que es para la exportación, para, como decíamos antes, para el mercado asiático. Pero si se fijan, España es el principal opositor a este esfuerzo. ¿Y por qué dirán eso? ¿Por qué España no quiere dar marcha atrás a esto? Si ustedes ven más abajo cuánto está saliendo, cuánto cuesta el kilogramo de aleta de tiburón. Imagínense, ustedes tienen en España la mayor flota pesquera, generalmente una de las mayores, en lo que es referido a extracción de tiburones, y a estos precios estamos hablando de millones de euros, ¿sí?, que recibe España por este producto. Entonces, como que hay muchos intereses económicos, por lo tanto, probablemente, podemos hablar, que ya lo vamos a ver, las autoridades no quieren tomar cartas en el asunto actualmente. Seguramente que la Unión Europea, que justamente la Unión Europea tiene por desgracia, una legislación bastante deplorable con respecto a este tema, sobre el cuidado de los tiburones, ¿sí? Hay otras, como decimos recién, Estados Unidos ya tiene normativas y Costa Rica tiene, aunque están los caminos negros, podríamos decirlo así, no se cumplen, con normativas más fuertes. Esa foto anterior es un desembarco que se ha hecho aquí en España, al norte, desembarco de tiburones. Bueno, una cosa, en España está pasando dos cosas. El desembarco de tiburones se hace de una forma donde se trae el tiburón, se pesca completamente, porque está prohibido el finning, o sea, el aleteo y tirar la carcasa al mar. Entonces se trae el tiburón a puerto, pero lo raro de esto es que las aletas se tienen que descargar en otro puerto y el tiburón en otro lugar, en otra parte de otro puerto. Por lo tanto, en ese desfasaje, quién sabe cuántos tiburones entregamos y cuántas aletas salieron. Por lo tanto, los pescadores, lo que puede llegar a estar pasando es que pescan más de la cuenta, sacan más aletas, tiran carcasas y se traen algunas partes de las carcasas a puerto, ¿sí? Entonces, la parte legal que tiene España y la Unión Europea con respecto a esto es muy grande, porque debería hacerse como en otros países, que es el aleteo. O sea, el aleteo se tiene que hacer directamente ya cuando el animal está muerto completamente y descargado en puerto. Lo que no es muy viable para los pescadores. No es muy viable porque justamente lo que decía recién, sus bodegas se llenan con un animal que tiene una carne de bajo costo, no es muy buena en el mercado, por lo tanto para ellos es una pérdida no llenar esas bodegas con aletas, solo con ellas, y tener que estar llenándolo con una carne que no tiene mucho valor económico. Vamos a ver el Mediterráneo. ¿Sí? En el Mediterráneo hay un 42% de especies de estos condrictios, ¿sí? Estos peces cartilaginosos, ¿sí? Que están amenazados. Fíjense el porcentaje, 42%, de los cuales solo 15 especies ya están en estado drástico. Y después, si se fijan, los niveles indetectables de algunas especies significan que ya pueden estar ya al borde de la extinción.
Esto solo en el Mediterráneo, ¿sí? Porque no solo se está capturando en aguas afuera y en toda esta parte del mundo, sino que esta normativa que quiere aplicar la Unión Europea es para que dejar de capturar tiburones en todas las aguas, ¿sí?, que estén en margen a Europa. La eficiencia de los productores nacionales ha permitido a España copar el 40% del mercado, ¿sí?, en el mercado chino, debería ser, porque generalmente lo hacen todo lo que es en China. Estos son datos de la FAO. Y la flota española del tiburón es muy grande y pesca en todo el mundo, de lo que decía recién, está en todo el mundo extrayendo, con permisos de los países que reciben estas flotas. Y vamos a ver esta parte. Como ustedes españoles, ya vamos el siguiente paso que vamos a dar es, quiero saber si ustedes saben o cuánto saben de esto, sobre datos, sobre el consumo de tiburones en España, o si sabe la cantidad de flota que tiene España o cómo está operando. Vamos a ver acá. ¿Saben que el 96% de los españoles afirman no haber comido carne de tiburón? O sea, ¿eso qué significa? ¿Qué le da a pensar? Que está bien, o sea, un alto porcentaje que no come tiburón, ¿sí? O sea, no se consume en España grandes cantidades de tiburón. Pero fíjense que el 32,9% de las personas que decían que no comían tiburón han comido marrajo y han comido cazón. Entonces, ¿qué pasa acá? De estas encuestas que surgen, sale que el 76,4% de la población no sabe que el cazón y el marrajo eran tiburones. Entonces, ya se irán preguntando ustedes, ¿qué pasa? O sea, falta de información o falta de cultura sobre los tiburones o sobre lo que se comen. Porque España, si ustedes saben, es uno de los países de la Unión Europea que más consumen alimentos marinos, pescados y mariscos. Y el 90,2% de la población no sabe que la flota española, ¿sí?, está dentro de los 5 principales flotas pesqueras y de extracción de tiburones. ¿A esto qué se debe? Yo le hago esa pregunta. ¿O qué? ¿Falta información de parte de las autoridades hacia la población de lo que están haciendo las flotas pesqueras en el mundo? ¿O falta de interés de la población por enterarse sobre lo que se está pasando con los tiburones, ya sea porque no es un problema que está acá justamente en los mares europeos, sino que los tiburones están en todo el mundo y esto está sucediendo en todo el mundo, pero a razón solo para mitigar o saciar un mercado que se encuentra en un mercado asiático? ¿A qué se creen que se puede deber esto? Al país no le interesa que los medios de comunicación, por ejemplo, que es lo que da a entender a la gente el tema, no le conviene que se sepa. Yo creo que los medios de comunicación avanzarían, porque la gente se enteraría de lo que está pasando. El tiburón es una amenaza. ¿El tiburón es una amenaza? Para la mayoría de la sociedad española sí. Así es como la gente lo ve. Miedo por las pelis. O sea, a ver, todos ustedes que tienen más relación con el mar y están estudiando esto, la primera imagen que tiene el tiburón, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿O qué creen que la gente piensa? Es asesino, ¿no? Eso es lo que la gente piensa. Bueno, de todas las especies, como ya dijimos que eran de tiburones, son aproximadamente más de 600 especies. De tiburones solo 24 especies son las que producen o han producido accidentes o han matado gente. Solo 24 especies. Y generalmente son los oceánicos, o sea, los que se encuentran en mar afuera, ¿sí? Esos son un poco más peligrosos. Pero ya con lo que nos han vendido desde hace muchas décadas, si piensan, con el tiburón blanco, el tiburón tigre, sí, el marrajo, todos esos
ya la gente cree que todos los tiburones son malos, por lo tanto no hay que prestar atención a esta problemática. Si se extingue el tiburón o si las poblaciones son muy bajas, total yo no como tiburón, ¿sí? No nos importa. Entonces es como que hay que abrirse un poco más y ponerse a pensar y que la gente se entere que España está contribuyendo, o sea, a un mercado y a la extinción de muchas especies de tiburones, en la cual es una costumbre, como decíamos, milenaria, pero que debería ir decayendo, ¿no? Como ustedes, no sé lo que opinarán muchos, pero como en la práctica de aquí del rodeo del toro, que se está prohibiendo en muchas, ¿sí?, partes de España, o sea, no sé qué opinarán, pero es una cultura que en muchos lugares ya han desistido en seguir practicándola. Bueno, esto prácticamente pasa lo mismo, pero es una práctica en la cual la especie se extingue. Y la práctica que se está realizando es muy cruel. Si ustedes quieren ver después, en internet hay muchos videos en la cual se ven la captura de los tiburones y cuando se los tiran, o sea, cuando se les cortan las aletas vivos y se los tiran. Ustedes ven esas imágenes y realmente duelen. Duelen porque las barbaridades que está haciendo el hombre con eso, o sea, no tiene nombre. ¿Y todo por qué? Por avaricias económicas. Y bueno, si hablamos ahora que estamos en la Unión Europea en crisis, menos van a querer soltar este negocio que sigue prosperando en Asia, ¿no? Entonces ahí en estos casos es más complicado abordar el tema. Es lo que pasa con muchos países con bajos recursos económicos, que la única que tienen para salir adelante es echarle mano a la naturaleza y hacer este tipo de prácticas. Así que si en la Unión Europea no puede solucionar estos problemas, imagínense en otros países que no tienen los recursos necesarios o la legislación necesaria y los controles. Una cosa es poner una legislación, prohibido cazar, pero yo no te controlo, haces lo que quieres, o me pasas por debajo unos euros y ya estamos, o sea, hacer lo que quieras. Entonces da para pensar, y bueno, lo dejo después pensando con esto, y a ver si todos hacemos algo y concienciamos un poco a las poblaciones y nos interesamos más con este tema, porque no solo hoy el tiburón, sino que esto está pasando con muchas otras especies. Por ejemplo, ahora porque es la semana del tiburón y ahora todos nos enteramos de lo que está pasando, pero por ejemplo con las tortugas marinas pasa lo mismo, y esto viene hace muchas décadas y hay especies que están ya prácticamente críticas, casi en estado de extinción. Si es que no, o sea, gracias a ONG y otras fundaciones, están ya hace muchas décadas ya trabajando para poder evitar la extinción de estas especies. Por lo tanto, también tenemos que empezar a hacer algo con los tiburones, y principalmente si atacamos a este mercado, porque este es el mercado que está llevando el tiburón a la tumba. Y bueno, solo lo veremos después en, como decía, museos. Bueno, no sé, ¿alguno quiere una pregunta? ¿Quieren saber algo? Bibliografía hay muchísima, hay muy buena. Han puesto, por ejemplo, ese libro está ahí, lo han prestado de la biblioteca aquí, y hay otros que están expuestos ahora para que los puedan ver y que les interese, para saber un poco más de tiburones. Y bueno, en la internet, ya sea en la Alianza Tiburón, después en Ecologista en Acción, hay otras organizaciones ONG que también tienen muchos datos de lo que está pasando actualmente con los tiburones y qué es lo que se puede hacer. No sé si todos ustedes han firmado ya la petición. Sí, todos. Así, ya se encargaron ahí. Bueno, bueno, no sé, ¿alguna pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta. Más que nada, gracias por venir y enhorabuena. Y nosotros como
como población, ya se sabe que aquí en España mucho no podemos hacer con el tema de leyes y política porque estamos muy cohibidos en ese sentido. Pero a título personal, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué alimentos podríamos evitar consumir para no favorecer todo lo que es el aleteo? Bueno, o sea, como vieron ustedes en esta encuesta, el consumo en España es bastante bajo. Están abajo, o sea, los datos sobre cuántas personas hicieron y sobre qué edad. Pero hay unas gráficas de distintas comunidades de toda España, en la cual está graficado y tabulado cuánto es el consumo de tiburón o qué se consume por comunidades. Bueno, por ejemplo, Cádiz tiene una bastante alta de consumo o sea, alta con respecto, si nos vamos a los números, de tiburones como el cazón y otros más. Entonces es evitar el consumo, en principio el consumo aquí, local, porque se están consumiendo más tiburones en otras partes del mundo también, y esto porque las pesquerías, como España tiene una gran flota de pesquera, claro, sus pescas naturales, vendríamos a decirlo así, las cuales estaban destinadas a estas embarcaciones, ya las poblaciones de peces ya no están casi, están en números muy bajos, está prohibido la pesca de ciertas especies, ¿no? Entonces, ¿qué ahora tienen que hacer la flota? Buscarse la vida. ¿Y cuál fue la mejor opción? La aleta de tiburón. Entonces, esto debe a raíz de otros problemas que vienen antes, que es la pesca indiscriminada de las distintas especies, que se les llaman económicas, ¿sí? Que son las que consumimos todos. Ese es el problema principal. Entonces, no solo habría que actuar directamente sobre el problema actual que es el tiburón, sino en las otras especies, para que las pesquerías naturales o que se venía practicando vuelvan a su pesquería a la cual fue destinada, ¿no? Y que España deje de dar tantas certificaciones a su flota para hacer el aleteo. Es difícil, como personalmente como individualmente, eso sí, o sea, primero no consumir ustedes, eso depende de cada uno, y después tratar de hacer llegar a la gente que esté más allegada al tema de la práctica de la pesca de tiburón para evitar esta acción. La otra, que hay muchas muertes de tiburones no solo por esta actividad, sino por las redes, que es la muerte accidental, que es por redes, que o sea, la mayoría de los pesqueros lo que hacen es, van a alta mar, tiran las redes para capturar una especie en específica, y dentro de esa red salen cientos de tiburones. ¿Y qué hacen esos tiburones? Generalmente los tiran muertos. Pero como, claro, ahora está cara la aleta, no los tiran. Hacen el aleteo ahí y tiran el tiburón, porque no era su especie destinada, ¿sí?, a capturar. La otra muerte que está produciendo, otra causa que está produciendo muerte es las redes que quedan sueltas en el mar. Hay muchísimos tiburones martillos que quedan enredados en las redes abandonadas en los fondos marinos. Y la otra, que hay muchos países que se dedican a hacer de forma turística la pesca de tiburones de forma deportiva. Y en muchos países esto es una gran masa. Y aunque uno no crea, es un tiburón acá, otro tiburón allá, y cada vez más. Y eso produce también grandes mortandades de tiburones. Entonces, habría que tomar el tema de todos los puntos y todos los ángulos, ¿sí? Actualmente no se deberían estar matando tiburones, ciertas especies, porque están, como ella le decía, en estado crítico. Por lo menos por varias décadas el tiburón necesita estar tranquilo para poder recuperar sus números, y hay algunas especies que quizás ya no las recuperen sus poblaciones originarias. Bueno, yo creo que sí. Esto también, el consumo puede venir
Eso es una buena pregunta, sí. Por ejemplo, la problemática que entre los océanos es el área de pesca de España y el área de pesca de Marruecos, que siempre están invadiéndose. ¿Eso puede potenciar la pesca de estos animales o el conflicto entre los países? Sí, entre los países sí. Si ya invaden sus aguas. Pero invadir para consumir más tiburón a raíz de esto es mío, no voy a permitir que pase el tiburón al... Bueno, es difícil de evitar que un tiburón pase al otro lado, sino que se... Es más, muchos tiburones son migratorios, ¿no? Pero es animal que veo, animal que voy a coger. Claro, ese es el tema, es a dónde estoy haciendo las capturas. Y como saben, con el atún vienen muchas flotas asiáticas, indoasiáticas, hacia el Mediterráneo para hacer las capturas de ellos. En las partes del Mediterráneo en las cuales no hay control alguno, porque no están delimitados. No sé si ustedes bien saben que partes de Marruecos y otros países del norte de África no tienen delimitada el área marina. Por lo tanto, si no hay delimitación como tienen en Europa, esas aguas se puede hacer lo que quiera, no hay control alguno. Entonces eso se complica. Y más en esas aguas, y si se pesca en aguas internacionales, prácticamente no se puede hacer casi nada. Solo actúan organismos internacionales. Es poco. Es que lo comento más bien el tema también con Canarias, que muchas veces llegan a aguas canarias, a las costas, incluso a pescar y a traer todo lo que puedan. En el caso de que una flota entre en aguas, por ejemplo, Canarias, que pertenecen a España, estarían invadiendo ilegalmente las aguas. ¿Sí? A menos que estos entren y tengan los permisos adecuados para poder pescar en las aguas españolas. Entonces ese es el tema, que si los controles se hacen, los permisos se cumplen o no, eso ya depende de quién hace los controles y de las administraciones. Entonces es un tema muy complejo en el sentido de poder ponerse a desgranar el mecanismo de las administraciones y cuál es la función y qué es lo que están haciendo actualmente y qué no, y cuáles son los vacíos legales que hay. Sí. Bueno, esa está bien. Eso es muy bien. Yo Sí. quería comentar un poco acerca de lo que decías de la pesca incidental y el problema con los pescadores. En realidad el punto no va ahí. Se han hecho estudios sobre la pesca incidental y en realidad no es incidental. Los pescadores van directamente a zonas donde saben que los tiburones están. Traen como pesca incidental para decir, bueno, esto cayó. Pero el problema no radica en los pescadores, ya que se han hecho campañas de educación ambiental, concienciación, y ellos saben que es importante cuidar el tiburón, pero ellos siempre van al punto de decir que hay un comercio y para mí es mucho más rentable cazar un tiburón que 10.000 peces, ¿qué hago? Claro. No es el punto de que están sobreexplotando un recurso o un tipo de especie, sino que está el consumo de las personas. Entonces es más que tú tienes que concienciar a la gente de no consumir más, de enseñarles cuál es la importancia de estas especies, que solo atacar al grupo pesquero. Claro, no, yo no creo que es atacar al grupo pesquero, sino que es, como decía recién, atacar al mercado, ¿sí? Porque si no hay demanda, Exacto. no hay un negocio y la especie no sufriría ningún problema. Eso que decís vos, que claro, es más rentable sacar el tiburón que otro pez, eso sí, eso pasa en todo lo que tiene que ver con la extracción de organismos vivos, por ejemplo. Pasa con el cultivo de la soja, el trigo y el maíz. Por ejemplo, te digo, como yo soy de Argentina, ya se hace mucho cultivo. Bueno, el que hace el cultivo prefiere sembrar soja antes que maíz y trigo, porque los valores que se está pagando en el mercado internacional son 4 o 5 veces más la tonelada. Entonces nos estamos quedando sin diversidad de grano y empobrecimiento de las tierras. Eso es lo que pasa. Lo mismo pasa con el tiburón y las otras especies. Es quién paga más. Por eso hay que concienciar a la gente al respecto, no decir, mira, este es el problema, sino lo que acarrea eso. Lo que acarrea. Y es una fuente hoy y no mañana.
Total, muchos pescadores o mucha gente dirán, bueno, hoy tengo esto, lo aprovecho, mañana me buscaré la vida, busco otra. Esa puede ser también la mentalidad que se utiliza mucho a nivel mercado, a nivel económico. En este caso no se podría dar porque si se extingue el tiburón, se extingue todas las especies del mar, porque están en el punto de la cadena trófica. Sí, habría un desfasaje grande en los diferentes eslabones de la cadena, de la red trófica. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Por allá? Nada. Bueno, les doy las gracias, sí, por esta charla que fue más bien informativa de lo que está pasando actualmente y un poco de lo que son en general los tiburones. Un dato más porque quiero que sepan, o sea, que los tiburones, como ya tienen 402 millones de años de evolución, es una característica muy importante a tener en cuenta que han tenido en la parte reproductiva, han adoptado 3 formas ideales para reproducirse, que es, si ustedes sabrán, la ovípara, vivípara y ovovivípara. Es increíble, o sea, la semejanza que tiene en las especies que son vivíparas a la presencia de placenta, como generalmente tienen los mamíferos. O sea, es una evolución bastante avanzada y que lo ha logrado llegar hasta hoy en día a su cúspide como depredador. Era un dato que quería darles nomás. Bueno, no sé, ahí la organizadora. Bueno, muchas gracias. Muchos de ustedes tienen clase ahora a las 1, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿No? ¿Nadie? Bueno, no, era para ver si hacíamos el sorteo ya y entonces ya los que quisieran se quedaban a ver el documento. Sí. Los tiburones han habitado los océanos durante aproximadamente 400 millones de años. Sin embargo, nunca habían llegado a estar en la crítica situación en que se encuentran ahora. Inicialmente, la principal amenaza era la falta de planes de manejo, así como la falta de datos sobre las cantidades descargadas por capturas accidentales y el comercio. Pero hace unos 20 años surgió una nueva amenaza, un mercado para el consumo de sopa de aleta de tiburón, el que se expande aceleradamente en las crecientes economías de Asia Oriental. La sopa de aleta de tiburón es considerada un plato ligado a estatus social y económico. Se sirve comúnmente para demostrar respeto hacia los huéspedes y para hacer alarde de riqueza. Sin embargo, la carne de la mayoría de los tiburones es de poco valor en las pesquerías comerciales, por lo que los pescadores no quieren almacenarla en sus congeladores. Producto de ello, un nuevo método para extraer las aletas comenzó a desarrollarse: el aleteo de tiburón. Los tiburones son llevados a bordo en donde se les cortan las aletas para después ser arrojados de vuelta al mar. La posibilidad de aletear el tiburón y deshacerse de la carcasa permite a los pescadores continuar con las capturas de tiburones durante mucho más tiempo del que podrían hacerlo si tuvieran que guardar los cuerpos, lo que tiene como consecuencia una tasa insostenible de captura. La UICN estima que decenas de millones de tiburones son aleteados cada año. En años recientes, los gobiernos de países pesqueros han empezado a entender que esta situación no puede continuar. Uno por uno, han empezado a prohibir el aleteo. El problema es que las opiniones acerca de cómo implementar estas prohibiciones difieren considerablemente. Algunos países han establecido regulaciones que exigen que las aletas no pesen más del 5% de la carcasa cuando estos sean desembarcados por separado. Pero esto ha causado muchos problemas, incluyendo prolongados debates sobre qué tan razonable es el porcentaje de 5% peso promedio.
Algunos expertos estiman que la proporción de este porcentaje es tan poco confiable que permite a los pescadores aletear a 2 de cada 3 tiburones que capturan sin guardar la carcasa del animal. En las proporciones hay quienes hablan del 5%, del 8%, del 9%. No todas las especies son iguales, no todas las especies dan los mismos rendimientos, y además de eso depende también el tipo de corte el cual influye en ese rendimiento. Otro problema es que algunos tiburones tienen aletas de mayor valor que otros, mientras que otros tienen carne de mayor valor. En algunos países se ha comprobado que los pescadores estaban engañando al sistema de registro pesquero, guardando aletas de especies de alto valor comercial, así como la carne de otras especies de alto valor comercial. Las aletas y la carne de bajo valor eran arrojadas al mar, y los pescadores aún podían demostrar que las aletas y la carne se encontraban dentro de la proporción del 5%. Dentro de las distintas posiciones a nivel mundial, consideramos que la política de aleta adherida al cuerpo del animal responde más a un verdadero cumplimiento y objetivo del espíritu de la protección del recurso tiburón, y en realidad, congruentes con ello, más que una simple determinación de la institución de que fuera una política a nivel de la institución, es una política a nivel país. Hay quienes han argumentado que dejar las aletas adheridas a las carcasas mientras está en alta mar no resulta práctico, pero en Kenesuma, Japón, miles de tiburones son desembarcados cada día con sus aletas adheridas naturalmente. Las aletas son cortadas y la carne es posteriormente procesada como surimi. La piel se usa para la confección de productos de cuero, y las aletas son separadas para su consumo inmediatamente. Lo mismo ocurre en el puerto español de Vigo, donde cada semana miles de tiburones, principalmente tiburones azules, son desembarcados con sus aletas adheridas. La carne es usada para consumo humano, siendo muy popular en España. Con el fin de evitar mayores polémicas sobre el peso de las aletas de tiburón con respecto a sus cuerpos, y con la esperanza de evitar fraudes, el gobierno de Costa Rica implementó una política de aletas adheridas en el 2004. El Instituto de Pesca, Incopesca, sostiene que este es un sistema viable. Se han dado resultados sumamente satisfactorios. De hecho, nuestro modelo de gestión en torno a todo el programa de supervisión, de control y verificación, ellos lo han avalado, lo han apoyado. Nosotros lo asimilamos y nos fuimos acostumbrando. Hoy por hoy yo, en lo que me respecta, no le veo inconveniente. En septiembre del 2010, Incopesca invitó a los representantes de las agencias de pesquerías de Centro y Suramérica para analizar el método de aletas adheridas en un taller en Punta Arenas, el mayor puerto de pesca del país. Estas son las recomendaciones. Y la idea entonces fue venir a ver qué es lo que está pasando en Costa Rica, ver que es efectivamente una posibilidad, que se pueden traer los cuerpos con las aletas naturalmente adheridas, y eso es lo que venimos a ver. Y por eso hemos querido también aportar a que otros países de la región vengan y vean qué se puede hacer. Los representantes pudieron ver operaciones de desembarco de tiburón, tanto fresco como congelado, con sus aletas parcialmente adheridas a sus cuerpos. Este taller me gustaría mucho de ver una recomendación para que se alcance esta práctica de aletas naturalmente adheridas por otros países y que el finning sea reducido en Latinoamérica. Hay las ideas y la experiencia que se obtiene de este tipo de talleres. Lograr que se aplique la normativa de que vengan todos los tiburones, todas las pesquerías con las aletas adheridas al cuerpo, esto ya va a evitar este descarte. Y realmente, o sea, no digo que va a ser un trabajo fácil, pero sí va a haber que buscar la forma. Para que empecemos a trabajar en una medida de ordenamiento regional, porque finalmente pues son recursos compartidos, hay especies que son las mismas, y no podemos hacer una reglamentación en Colombia, otra en Costa Rica y no estar como alineados. Para los propios pescadores, el dejar las aletas adheridas no representa mayor dificultad. Bueno, si en el mundo lo hacen, de que se adapten al modo que tenemos nosotros, y verá que no van a perjudicarlo en nada y van a tener más bien un desarrollo bastante bueno. Para Incopesca, el desembarque de tiburones con las aletas adheridas
Es la única forma de garantizar que el aleteo no se está produciendo. El instituto tiene firmes esperanzas de que este método se propague alrededor del mundo. Al final del taller latinoamericano, los presentes hicieron una recomendación, en la cual se expresa la necesidad urgente de acabar con el aleteo, que se llama a los países a tomar medidas y aplicar el método de aletas naturalmente adheridas, además desalentar el descarte, así como también a seguir desarrollando otras medidas de ordenación y conservación, monitoreando dichas acciones.